de la biodiversidad. Bueno, afortunadamente ya hay muchas iniciativas que empiezan a mostrarnos que ese círculo no es un círculo vicioso, puede ser un círculo virtuoso, que no necesariamente la visión del profesor Martínez Alier, por lo menos en el corto plazo, es inexorable y que podemos mejorar sustancialmente la sostenibilidad de todos los procesos productivos en el planeta y en el país y en las regiones a partir de esa comprensión del funcionamiento de las interrelaciones entre los grupos humanos y la biodiversidad. Y hay unos temas que ya se están trabajando en todas partes que tienen que ver con la valoración de esos servicios, y valoración no solamente monetaria, como decía en la entrevista ayer, sino una valoración integral, una valoración cultural. La biodiversidad es importante para nosotros porque es un referente de calidad de vida, porque es un referente de bienestar, porque es… Entonces, ahí hay unos modelos, digamos, unas visiones que indudablemente nos van a llevar por ese camino. Y una de las propuestas más polémicas que hay sobre la mesa es la de la economía verde. Entonces, ahí hay un espacio de debate muy grande para saber si se trata simplemente de un lavado de cara de los modelos de consumo y de los modelos de crecimiento para darle la razón al profesor Martínez Alier de que esto no va a resultar en nada bueno, o realmente en una transformación de las estructuras institucionales de los mercados, de manera que no se sigan produciendo esos impactos negativos, no se sigan distribuyendo de manera inequitativa y que pasemos a una etapa, digamos, ya no post-conflicto, sino post-insostenibilidad, por decirlo así. Y ahí hay dos, digamos, dos caras de la moneda para hablar de esas sinergias y conflictos. Un modelo en que comienza a hablarse cada vez más de compensaciones ambientales para retribuir el deterioro, donde decimos, bueno, ¿hasta qué punto es factible compensar el deterioro ambiental? ¿Qué tanto podemos negociar la pérdida de biodiversidad local? La global es innegociable, la extinción no es considerable, no es éticamente aceptable, pero disminuir las poblaciones de un animal silvestre, de afectar la cantidad de bosque que hay en una región, es materia de negociación, de discusión y de umbrales. Piensen, y como ejemplo de cierre, en la discusión sobre la altillanura. La altillanura como un conjunto muy grande de sabanas en estados silvestres, ligeramente transformados por ganaderías extensivas, o intensamente transformados por agroindustria. ¿Cómo se piensa en incrementar el nivel de transformación de estas sabanas en los próximos años para producir alimentos y eventualmente disminuir la pobreza y la insatisfacción por falta de comida? Entonces uno dice, bueno, transformemos la Orinoquia. 50-50, 70-30. ¿Cómo hacemos esa negociación? Esa negociación es hasta dónde es lícita éticamente, hasta dónde es conveniente socialmente, hasta dónde es factible técnicamente. Últimamente ese dilema lo presentan todos los países, en muchos casos implica también es devolvernos paisajes o regiones que están 100% transformadas y han perdido la salud ecológica, están tremendamente deteriorados, cómo los revertimos a una situación más, digamos, de mayor sinergismo. Ríos muy contaminados como el Bogotá indudablemente requieren ese tratamiento de revertir los efectos. Entonces, ahí aparte de las compensaciones, estamos hablando de otros mecanismos que pueden ser muy interesantes para el posconflicto. El pago por la administración de los servicios ecosistémicos, y conste que no digo pago por servicios, uno no paga por… No le paga al murciélago que poliniza el cultivo, uno no le paga al ave que controla la plaga, sino uno le paga a una comunidad humana, a gente que garantiza que esas aves y esos murciélagos están en un hábitat adecuado y que están prestando ese servicio, es decir, garantiza el funcionamiento de los ecosistemas. Y eso es muy distinto y tiene implicaciones profundas en la discusión a veces bizantina en la que nos trenzamos de si los servicios ecosistémicos o no, incluso en el lenguaje. Importantísimo que eso es un espacio de generación de empleo y emprendimiento. Podríamos tener, como ya está comenzando a suceder, gente que está trabajando en la administración de los servicios ecosistémicos de manera muy eficiente.
Eso indudablemente requiere un marco jurídico también innovador y distinto, que entienda los efectos distributivos de todas estas decisiones y que no se quede nadie por fuera de esas nuevas oportunidades, y que haya un monitoreo y una responsabilidad contractual en todos los casos en los que se delega la administración de la biodiversidad o de un servicio ecosistémico o de un territorio, o se concesiona o se entrega bajo cualquier marco. Ayer estuve en Barrancabermeja y de frente a la polémica por la construcción de los rellenos sanitarios de Barrancabermeja dentro de las cuencas captadoras del acueducto de Barrancabermeja, que a todas luces es un sinsentido, y la comunidad está apelando a la Corte para que resuelva una violación flagrante de la normatividad, que incluso se hizo a partir de realinderar un área protegida. Entonces, el tema de la justicia ambiental cada día va a ser más importante, y lo estamos viendo. Las cortes, todas ellas, están cada día interviniendo más. En la sentencia del Río Bogotá aparece claramente. Bueno, y otros elementos como los mercados verdes, la innovación en productos para el consumo cotidiano, o la reconversión productiva, las ganaderías silvopastoriles, la producción cafetera con sombrío y nuevas especies, etcétera, etcétera. Entonces creo que se me acabó, tengo un minutico para redondear. Eso de todas maneras tiene un movimiento social importante por detrás, en el que seguramente nosotros nos movemos, y es complementario y es muy importante como evolución cultural y de la conciencia humana, en el cual muchísima gente hoy en día comienza a entender que su impacto sobre el funcionamiento ecológico está afectando a otras personas, a otros seres vivos, y que al requerir otros planetas, pues lo hace inviable la existencia de las futuras generaciones. Entonces, voluntariamente hacemos un ejercicio de restricción al consumo, de respeto al resto de seres vivos en el planeta, y tomamos decisiones de fondo. Hay algunos que dicen, uy, no, eso es demasiado drástico, no estoy segura que eso sea el camino, y entonces de todas maneras toman ciertas decisiones con conciencia ambiental, pero no al punto de construir una ética biocéntrica, como decía el profesor Gudinas. Y finalmente está la versión opuesta, o más al otro lado, que le dice, no hay que dejar de consumir nada, hay es que transformar los patrones de consumo, porque si dejamos de consumir, acabamos con el aparato funcional de la economía y con el aparato innovador de la economía. Por tanto, puede que estemos consumiendo mal, pero tendríamos es que cambiar a fondo, con innovación tecnológica, innovación institucional, las cosas que hacemos. Entonces, en ese marco es que yo creo que podemos debatir un poco más a fondo lo que está sucediendo en Colombia en esa discusión de biodiversidad y desarrollo. Muchas gracias. Hacia otro lado. Yo sería un poco menos optimista que el comienzo de su presentación, cuando decía que ya nadie pone en duda la relación entre el bienestar humano y la biodiversidad, porque de pronto es verdad, de pronto nadie lo pone en duda, pero por la recalcitrante estulticia de la especie humana, aunque no lo pongamos en duda, se nos olvida con una increíble frecuencia. Y se nos olvida hasta el punto de que si uno hace una encuesta muy sencilla entre la gente acerca del origen de los bienes más esenciales que consume a diario, muy pocas personas realmente son conscientes de ese origen, y por lo tanto
tiene muy poca relación con lo que representaría su mantenimiento. Entonces yo quisiera empezar esta charla con una serie de recorderis acerca de las cosas que son importantes para todos, todos los días, que nos da la biodiversidad y que sin embargo no consideramos como elementos fundamentales para el bienestar y el desarrollo. En gran medida, esa amnesia colectiva y ese olvido persistente de la importancia de la biodiversidad, yo se lo atribuiría, por mermarle un poco el castigo a la sociedad contemporánea, a algo muy desafortunado y fue la creación del término mismo de biodiversidad. Algunos de quienes estamos aquí fuimos testigos de la creación de ese término, realmente no es tan viejo después de todo, y aunque en el momento en que apareció aplaudimos la creación del término porque hacía un reconocimiento explícito de los distintos niveles de organización de la vida sobre la Tierra, con el paso algunos le hemos perdido el gusto al término porque es un término tan grande que sus partes componentes tienden a resultar invisibles. El término biodiversidad como concepto es una matriushka, es una muñeca rusa y las muñequitas que están adentro, precisamente porque están adentro, no son tan visibles y por eso para el público general es difícil advertirlas y recordarlas tal vez. El concepto de biodiversidad es un concepto que abarca desde los genes, es decir, desde un nivel de organización que no podemos apreciar a simple vista, hasta los grandes paisajes que precisamente por grandes y por complejos a veces hacen invisibles algunas de las partes que los componen. Pero reconociendo esa invisibilidad de las pequeñas muñecas que están unas dentro de las otras, de todas maneras hay otro elemento interesante a la hora de ver por qué se nos hace difícil recordar nuestra dependencia de la biodiversidad en sus distintos componentes. Normalmente cuando la gente bien informada habla de biodiversidad, suele caer en dos simplificaciones supremamente grandes. La una hace la biodiversidad sinónimo de riqueza de especies. Estamos en un país megadiverso, megabiodiverso, y en lo que pensamos automáticamente es que este es un país con una enorme cantidad de especies, lo cual es verdad, pero eso hace referencia únicamente a uno de los niveles de esa complejidad del concepto de biodiversidad. Y cuando el personaje está un poquito más informado, de pronto se acuerda de otro elemento y se acuerda de que los ecosistemas son parte de la biodiversidad. Pero por un lado se olvida de la interrelación entre especies y ecosistemas y por otra parte se olvida de que las conexiones están a muchos otros niveles y que los beneficios que derivamos de los ecosistemas y los beneficios que derivamos de las especies no serían posibles si no existiera una diversidad genética, si no existiera una diversidad en los niveles intermedios que conectan cada una de estas muñecas rusas. Y por eso mismo también nuestra dependencia de la biodiversidad es una dependencia que tiene una mirada totalmente sesgada. A pesar de que nuestra relación con el mundo que nos rodea es tan antigua como nuestra especie, y a pesar de que a través de los milenios hemos empleado muchos elementos de la biodiversidad en múltiples formas de manera advertida e inadvertida, de todas maneras esta es una relación sesgada, y es una relación sesgada porque cuando contemplamos la enorme complejidad de la vida sobre la Tierra, y aquí en esta figura estamos viendo únicamente lo que sería la biodiversidad desde un punto de vista taxonómico, es decir, desde un punto de vista de la riqueza a la que me refería yo ahora, la riqueza de especies. Si pensamos que cada especie
está constituida por poblaciones y que cada población está constituida por individuos y que cada individuo es el resultado de una expresión de un genoma y por lo tanto portador de una parte de la diversidad genética. Si tenemos todo eso en cuenta, esta figura que tenemos aquí nos muestra la enorme complejidad de la vida sobre la Tierra y al caer en cuenta que de esa enorme diversidad utilizamos apenas una pequeñísima fracción, nos daremos cuenta entonces que tenemos motivos más que suficientes para invisibilizar el resto, lo cual es francamente desafortunado. Pero veámoslo en algunas cosas muy específicas. Primera relación muy evidente de nuestro bienestar y del potencial de desarrollo. En las figuras que seguirán a continuación he puesto en el ángulo superior derecho algunos objetivos de desarrollo sostenible para resaltar esta relación. Pero una primera relación que vemos siempre es, o nos entra por la boca, lo que nos comemos. Y una primera de estas relaciones la vemos en nuestra dependencia de las plantas. Y pues esa dependencia nos ilustra el sesgo al que me refería yo hace un momento. A través de la historia de la humanidad hemos cultivado alrededor de 7.000 especies de planta, lo cual es una fracción pequeñísima de la enorme diversidad de plantas sobre la Tierra. Pero no solamente eso, sino que de esas 7.000 especies que hemos cultivado toda la vida, dependemos a nivel global de un número muchísimo menor, lo cual de nuevo es francamente desafortunado porque además de invisibilizar la riqueza biológica sobre la Tierra, estamos desaprovechando un enorme potencial por una parte y por otra parte estamos siendo ciegos a las dinámicas que pueden afectar el mantenimiento de esa enorme diversidad biológica. Lo mismo sucede con los animales. En el caso de los animales, nuestra dependencia ha sido supremamente grande y no solamente para la alimentación, desde el punto de vista de nuestra dependencia de la proteína animal, sino en la utilización de los animales en muchos otros sentidos. Y una vez más, esa utilización de los animales ha sido apenas una fracción del reino animal y por lo tanto ha contribuido a que nosotros permanezcamos ciegos ante la gran diversidad de animales que hay sobre la Tierra y por lo tanto a que permanezcamos insensibles ante las amenazas que afectan a esta diversidad animal. Ni qué decir de lo que sucedería con otros grupos de seres vivos. Pero pues para mencionar otros ejemplos de estas dependencias, una cosa que de vez en cuando sale en los medios como una de las razones por las cuales supuestamente la humanidad debe preocuparse por mantener la diversidad biológica sobre la Tierra, y es la relación que existe entre la producción de fármacos y medicinas para los seres humanos y para los seres que dependen de nosotros, derivados de la biodiversidad. Si no existiera la diversidad biológica, si no tuviéramos la gran diversidad de seres vivos sobre la Tierra, no tendríamos esa farmacia viviente a nuestro alrededor. Y como dicen, a mí no me gusta mucho el punto de vista, aunque sea cierto, pero como dicen muchas personas, empezando por Edward Wilson, una de las razones para conservar la biodiversidad es que no sabemos de pronto en qué selva del mundo podrían estar escondidos las fuentes primarias para curar las grandes enfermedades que siguen aquejando a la humanidad. De todas maneras, esa dependencia está allí y es un motivo más para pensar a la hora de proyectar nuestro desarrollo, sobre todo si un objetivo de desarrollo sostenible es la salud de la población humana, que tenemos algunos de los elementos más importantes en esa farmacia viviente. Otra dependencia y la forma como tratamos, a pesar de esa dependencia, como tratamos la base de los recursos. Los recursos hidrobiológicos son algunas de las fuentes más importantes para el bienestar humano y a pesar del sesgo al que yo me refería en la utilización de los recursos, porque al fin y al cabo la mayor parte de los recursos pesqueros están orientados a una pequeñísima cantidad de grupos animales y vegetales de los océanos y de agua dulce que utilizamos los seres humanos,
De todas maneras, a pesar de que sean unos pocos, les hemos dado muy duro y continuamos dándoles de una manera dura, de una manera despiadada. Y para ilustrarlo, esta figura del informe publicado el año pasado por la FAO acerca de la explotación de los recursos hidrobiológicos, tanto marinos como de agua dulce. Nunca en la historia de la humanidad hemos explotado a tal nivel los recursos hidrobiológicos, a pesar de que una enorme proporción de ellos, de esos que estamos explotando, se encuentra gravemente deteriorado por sobreexplotación. Y quiero cerrar esta revisión de distintas dependencias nuestras y de nuestro desarrollo de la biodiversidad con un par de cosas que son normalmente olvidadas. Una, que repito, siempre pensamos en las cosas que utilizamos directamente, que tomamos directamente de la naturaleza, que normalmente no advertimos que hay otra serie de relaciones nuestras de dependencia de la biodiversidad que son igualmente importantes. Por una parte, las funciones ecológicas. Sin depredadores que controlan muchas plagas, sin organismos dispersores de semillas, sin polinizadores responsables porque nuestros cultivos continúen produciendo, el bienestar de la población humana y el desarrollo económico no serían factibles. Son dependencias de la biodiversidad indirectas, digamos, y por eso mismo invisibles para mucha gente y por eso mismo víctimas de buena parte del desequilibrio en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Y el último corresponde a los paisajes. La escala de paisaje es supremamente importante, por una parte porque a esa escala es donde se mantienen los grandes procesos responsables por la vida en la Tierra, pero por otra parte porque a esa escala es que se producen los grandes fenómenos que determinan buena parte de nuestro bienestar, como son la regulación del clima, por ejemplo, o la regulación hídrica, o el control de grandes procesos a escala regional y global. Los paisajes son esos espacios donde tienen lugar estos procesos y del mantenimiento de la integridad del paisaje depende su continuidad. Pero a pesar del título que le he puesto a esta imagen de que los paisajes pueden ir más allá de lo escénico, el valor escénico de los paisajes es un elemento fundamental porque el bienestar humano también depende de aspectos intangibles como pueden ser aspectos culturales, espirituales, científicos que nos aportan estos elementos de la biodiversidad. Resumiendo todas estas relaciones, el bienestar humano no sería posible si nosotros no conserváramos los componentes de la biodiversidad y si no prestáramos atención, como felizmente cada vez más lo hacemos, al menos quienes estamos en el negocio de la conservación, de tratar de ver los mecanismos para asegurar la prestación continua de servicios ecosistémicos. Sin esta prestación de servicios ecosistémicos, no sería posible pensar en la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que es mucho más importante, sin el mantenimiento de una provisión continua de servicios ecosistémicos, no sería posible ni siquiera soñar con el mantenimiento del bienestar económico de las poblaciones y, por supuesto, soñar con una equidad en la distribución de beneficios. Pero, ¿qué tanta biodiversidad necesitamos? Normalmente pensamos, y Brigitte se refería un poco a estos compromisos a los que trata de llegar la humanidad, de ver qué tanto puede utilizar el planeta en el que vivimos, aunque es cierto, técnicamente cierto, científicamente posible que podríamos vivir con mucha menos biodiversidad, la relación entre biodiversidad y funciones ecológicas no necesariamente es lineal. Por lineal quiero decir que uno podría pensar que es una relación monótona, a medida que aumenta diversidad, aumentan las funciones, pero eso no necesariamente es así. La naturaleza es redundante y es redundante en el sentido de que puede haber muchas especies que cumplen funciones parecidas y por lo tanto, después de cierta cantidad de especies, lo que tenemos es una cierta repetición.
Pero esa repetición es el seguro de vida que la misma naturaleza nos provee. Sin ese seguro de vida, en el momento en que colapse una especie responsable por un servicio ecosistémico, por ejemplo, si no tuviéramos esas llantas de repuesto, las funciones ecológicas críticas de las cuales depende nuestro bienestar podrían venirse abajo. Infortunadamente conocemos muy poco de ecología funcional y sabemos muy poco cuáles son estas relaciones para distintos servicios ecosistémicos. Y por lo tanto es de la mayor urgencia continuar trabajando en este sentido para saber cómo podemos tener un estimativo claro de cuánta biodiversidad necesitamos. La parsimonia y el principio de precaución nos dicen, por lo pronto necesitamos la mayor cantidad de biodiversidad posible hasta tanto no tengamos respuestas que nos indiquen qué tanto más podríamos perder sin venirnos abajo como sociedad global. Y eso me lleva a una última consideración que es clave y es respecto a que la prestación continua de servicios ecosistémicos, gracias a la presencia de la biodiversidad, solamente funciona cuando la integridad de los ecosistemas se mantiene. Es decir, cuando los ecosistemas continúan teniendo los procesos y las funciones responsables por aquellas cosas que producen los bienes y servicios que nosotros utilizamos y que los demás seres vivos también aprovechan de alguna manera. Si los ecosistemas pierden su salud, muchas de las funciones dejan de cumplirse y por lo tanto, como las relaciones, como lo acabo de mencionar, no son necesariamente lineales, podríamos tener colapsos, efectos de cascada significativos en determinados momentos que serían supremamente graves. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser supremamente conscientes que la relación entre lo que nosotros hacemos como sociedad y el mantenimiento de la base de recursos de la cual depende eso que hacemos es una relación continua. Y regreso al punto de partida de lo que decía Brigitte en un comienzo, tenemos que ser realmente conscientes y repetirnos como un mantra eso que decía Brigitte y que Malou dijo también en la introducción, de que la relación entre nuestro bienestar y la biodiversidad es una relación absolutamente esencial y fundamental. Tenemos que repetírnoslo todos los días porque somos responsables en gran medida por su mantenimiento. Y por eso quiero cerrar con la alusión a un trabajo que a mí me parece supremamente interesante, sobre todo por la figura que está en pantalla en estos momentos, y es una figura que nos ilustra una decisión supremamente difícil que en cierta medida responde a la serie de decisiones que recogía Brigitte al final de su presentación, y es que nosotros como sociedad tenemos o nos vemos abocados a decidir qué futuro queremos para las generaciones que nos habrán de suceder, pero no solamente eso, sino que tenemos que entender que esa decisión, cualquier decisión que tomemos en ese sentido, tiene un precio, no hay nada gratis realmente, y en este caso esto es mucho más cierto que en cualquier otro. La figura lo que nos muestra es tres momentos diferentes, lo que sería, por ejemplo, a la izquierda tenemos en esa florecita representadas distintos servicios ecosistémicos brindados por un ecosistema sin ningún tipo de intervención. El tamaño de cada pétalo me representa la prestación de un servicio ecosistémico y vemos una flor equilibrada donde se dan todas las funciones. La segunda flor, la del centro, me representa un ecosistema fuertemente intervenido, un agroecosistema industrial, donde los seres humanos hemos decidido, hemos diseñado qué tipo de funciones queríamos maximizar. En ese caso hay un pétalo muy grande y los demás son muy pequeños. El pétalo claramente corresponde a la producción de alimentos. Hemos sacrificado todo por producir grandes cantidades de alimentos. Y el tercer caso, la tercera flor, la de la derecha, me representa ese compromiso al que quiero referirme en este cierre, y es pensar en que los ecosistemas del futuro en gran medida tendrán que ser ecosistemas en los cuales la sociedad ha tomado una decisión
y la decisión será hasta qué punto está dispuesta a sacrificar en términos de algunos servicios ecosistémicos con tal de mantener a largo plazo el bienestar de la sociedad. Tendremos que pensar que